orgullo de nuestra región, del campo a la mesa, gran tradición, organicidad que trae bendición. En este congreso somos una voz. El congreso nos llama, el congreso nos llama, innovan, y el congreso llama a innovar y a fomentar lo orgánico en el andar. Cultivos, tanto aguacates, berries y otros cultivos. Vamos a hablar un poco de información un poco generalizada y después entraremos en detalle sobre el producto. Y todas las preguntas, no sé si al final hay sesión de preguntas o me pueden interrumpir, no sé cómo usted. Ok, igual si tienen preguntas, con toda confianza podemos abarcarlo. Pues muy bien, el día de hoy la plática se titula La polialita. ¿Alguien de ustedes ha escuchado la polialita alguna vez? ¿Nada? Sí, miren. La polialita es un material muy antiguo. De hecho, fue un material que se creó en la era de los dinosaurios, ¿no? Tiene tiempo muy atrás. Son minerales sedimentados. Antes de hablar de la polialita, me gustaría hablar más sobre la nutrición de las plantas. ¿Y por qué me enfoco mucho en esta diapositiva? Es porque a pesar de que hemos avanzado mucho en fertirriego en unas zonas, en hidroponía en unas zonas, hay todavía cuestiones como producción en cultivos extensivos, llámese maíces, frijoles o frutales como aguacate, donde todavía cuando ustedes ven la fórmula de la fertilización que le llaman, la fórmula para nutrir a la planta, si ustedes van a desglosar la fórmula, normalmente van a encontrar nitrógeno, fósforo y potasio. Y es algo que se da mucho todavía, incluso en aguacate, aquí en la zona de Michoacán, hemos trabajado con varios productores para hacer cambios ahí en la fertilización del cultivo, porque está muy enfocado en nitrógeno, fósforo y potasio. Pero la planta en sí no necesita únicamente nitrógeno, fósforo y potasio. De hecho, ¿qué necesita la planta para vivir? Necesita 17 elementos esenciales para su nutrición. Entonces aquí viene, por ejemplo, un esquema donde los principales elementos que necesita la planta ya lo está dando el medio ambiente, la naturaleza, que es el carbono, el oxígeno, el hidrógeno. 3 elementos principales. De ahí vienen los macros elementos que nosotros le aportamos con la fertilización orgánica, inorgánica o que aporta en el suelo. En este caso estaríamos hablando mucho de orgánica. El suelo es un banco de nutrientes muy rico. Entonces aquí tenemos todos los elementos y adicional los micros que requieren pequeñas o más bajas cantidades. Ese es como un esquema de lo que la planta necesita para vivir, de los elementos esenciales. Si uno de estos elementos falta, la planta no termina su ciclo de vida. Y muchas veces, oye, ¿por qué si yo no lo aplico? De todas maneras, mi planta sigue viviendo, ¿no? Porque en el suelo tenemos un banco de reserva, donde siempre el suelo nos aporta, y en agricultura orgánica es más claro todavía, porque muchos elementos no lo aplicamos y el suelo lo está proviendo, a lo mejor de manera no tan suficiente, pero el suelo siempre provee algo de elementos. Entonces aquí vienen todos los elementos y como les comenté, el oxígeno y el carbono son los principales, principalmente el oxígeno. 44% de lo que produce la planta es oxígeno. 44% de la materia seca viene el oxígeno. El carbono el 42% y el hidrógeno el 7%. Y ya de ahí vienen otros elementos que constituye únicamente el 7%. Y de ese 7% es donde nosotros tenemos una influencia más directa. Es sobre la elección de qué vamos a aplicar, de qué fuentes de nutrición vamos a aplicar a la planta. Vamos a continuar. Y este es un suelo ideal para el cultivo de aguacate. Vean ustedes aquí cuando hagan un análisis de suelo, busquen el suelo. Un suelo ideal debe tener estas concentraciones de minerales. Sin embargo, estamos muy lejos de eso, ¿no? Y yo me enfoco mucho en este cuadro porque aquí en Michoacán tenemos mucha deficiencia de calcio, mucha deficiencia de magnesio en los suelos.
en la planta, y el azufre también en algunas ocasiones. Potasio sí hemos visto un poco más elevada la concentración de potasio, no ha sido tan limitante la fuente de potasio para nutrir a las plantas, ¿no? Y bueno, esto es lo que sería un suelo ideal, y un extracto saturado de pasta, que es la solución del suelo, el suelo en sí, y adicional el extracto saturado de pasta, que es lo que está soluble en la solución del suelo. Y en el análisis de fertilidad, ahí se toma en cuenta todo lo que tiene el suelo, todo lo que contiene el suelo se extrae a través de reactivos, y se tiene estos como los ideales. La demanda de nutrición del aguacate viene principalmente aquí algunos elementos. Hemos visto mucha deficiencia de calcio, como les comento, a pesar de que la demanda no es tan alta, hay mucha deficiencia de calcio porque los suelos tienden a ser ligeramente ácidos o algunos ácidos en la zona, y eso hace que el calcio sea un elemento que esté muy limitada en el suelo. Y además el calcio, cuando es suelo ácido, no se aprovecha muy bien, ¿no? Entonces es uno de los temas que siempre estamos tratando de mejorar. Potasio es el que más demanda la planta, por cada tonelada demanda 4.7 kilogramos de potasio. Entonces normalmente las fórmulas de fertilización traen alto potasio. Vamos a avanzar. Y esto es un suelo típico de la zona aguacatera. Vean ustedes los nutrientes que tenemos más limitación, más limitantes. Ya no se ve aquí el cursor, allá, aquí está el cursor. Como que no les sé dominar bien, pero vean ustedes aquí, suelos normalmente bajos en fósforo, suelos con baja concentración de fósforo. Aquí fósforo normalmente trae 16, y lo recomendable, si se acuerdan ustedes, eran 30 de fósforo, ¿no? Vean ustedes acá, a 60 de fósforo, sería ideal, y aquí tenemos apenas 16 en Bray. Otra limitante sería el calcio y el magnesio. Traemos en este suelo, por ejemplo, una baja concentración, y lo ideal aquí en el suelo, estamos hablando de 2.000 a 2.600 partes por millón, que es una cantidad elevada, y en el suelo que estamos estudiando acá trae 556. Magnesio bajo, cobre, boro bajo, entonces son los elementos que normalmente la planta expresa ciertas deficiencias. Y en monitoreo, lo que hemos encontrado, aquí puse 2 fotos, pero hemos hecho muchos monitoreos en las huertas de aguacate, y normalmente sí encontramos alta concentración de potasio. Vean ustedes aquí 2.700, 2.900 partes por millón en el peciolo de la planta, ¿no? Y cuando vamos a calcio, vean 14 y aquí 30. Calcio siempre estamos bajos. En las huertas de Michoacán no hemos podido llegar a concentraciones altas de calcio en peciolo. En Jalisco, Nayarit, cambia un poco porque los suelos son más neutros, hay más disponibilidad de calcio. Ahí estamos arriba de 60. En Nayarit incluso los suelos sí llegan a, las plantas de aguacate, los orgánicos, incluso pueden llegar a tener arriba de 120, 150 partes por millón de calcio en el peciolo, ¿no? Entonces ese es uno de los temas que hemos estado trabajando. Entonces, más allá de los NPKs, nos enfocamos mucho también en recomendar fuentes de azufre, y algo que nos va a proveer la polialita, principalmente el azufre, que nos va a ayudar para la formación de proteínas principalmente, y el azufre es absorbido como sulfato, como ion sulfato. Algo que tener en cuenta aquí, el sulfato no acidifica, porque muchas veces en las recomendaciones aquí en la zona aguacatera dicen, es que sulfato no quiero agregar porque el sulfato me puede acidificar más el suelo. El sulfato no acidifica. El que puede llegar a acidificar es el azufre elemental, pero el azufre elemental es otro producto diferente, ¿no? La polialita como tal trae el azufre en forma de sulfato, y esto no tiene ninguna influencia sobre el pH del suelo. Y bueno, vamos a pasar aquí como la deficiencia normal que hemos visto en los huertos de aguacate de azufre, pues lleva una disminución de clorofila por el color amarillento que se ve, una disminución de proteínas, y adicional el azufre es muy importante para el uso del nitrógeno.
ayuda mucho para incrementar la eficiencia del uso del nitrógeno. Entonces, cuando mezclamos, por ejemplo, el azufre de la polialita con alguna materia orgánica que provee nitrógeno, podemos aumentar la eficiencia del nitrógeno. Por ejemplo, las compostas, una lombricomposta, lo pueden mezclar con la polialita y el nitrógeno que trae la materia orgánica puede ser más eficiente con la adición del sulfato, en este caso, ¿no? Y también algo muy importante, aumenta la resistencia a enfermedades con azufre y sin azufre. Con azufre la planta tiene mayor resistencia a enfermedades. Estas son unas fotos de un brócoli, sin embargo, pues sí hay una incidencia directa en la resistencia de la planta sobre las enfermedades, porque es un inductor de fitoalexinas. La planta genera defensas cuando tiene suficiente azufre. Cuando tiene una nutrición suficiente de azufre, la planta genera defensas, y estos son las fitoalexinas, las aliacinas, los antifúngicos. Por ejemplo, el brócoli, que es muy rico en azufre. El brócoli es un cultivo que demanda mucho azufre, y el brócoli como tal es un fungicida natural. El brócoli lo usan mucho para el llamado biofumigación. No sé si han escuchado biofumigación. Aplican el brócoli en la cama de cultivo, le ponen un plástico arriba y ese desinfecta el suelo. ¿Por qué? Porque el brócoli es muy rico en fitoalexinas, y uno de los inductores de eso es el aporte de azufre, ¿no? Otro elemento olvidado, digo olvidado porque en sí el magnesio, de hecho ustedes vean y observen una fórmula de fertilización y díganme si trae magnesio. Un NPK que aplican a inicio junio, julio. ¿Cuándo aplican fertilizantes? Sí, ¿no? Junio, julio. Ahorita con el desfase de la lluvia creo que ya fue julio. Anteriormente lo hacían finales de mayo, inicios de junio. Pero esa fertilización vayan y obsérvenla y díganme si trae magnesio o si trae calcio, ¿no? Normalmente no trae. Entonces ahí sí, por eso yo siempre digo, el magnesio en cultivos extensivos y frutales es un elemento olvidado que no se toma en cuenta muchas veces, o muchas veces no, el suelo ya tiene, ya con eso. Sin embargo, cuando añadimos magnesio al programa de fertilización, sí hay una diferencia importante, porque el magnesio es un enverdecedor natural que ayuda a la planta a generar más clorofila, más fotosíntesis, y con eso también hay más movilidad de azúcares en la planta. Esta es una hoja deficiente de magnesio, es un síntoma muy común, que la nervadura se queda totalmente verde y la lámina amarilla. ¿Por qué? Porque el magnesio está en la molécula central de la clorofila. Y esto en aguacate se ve así, huertos muy deficientes de magnesio. Y la verdad, en la zona, yo las huertas que he visitado, muy pocas no traen deficiencia de magnesio, a pesar de que en el suelo sí haya magnesio. ¿Por qué se da eso? Porque en suelos, como les comenté, el pH de los suelos de la zona aguacatera de Michoacán son suelos de pH abajo de 6. Entonces, suelos con pH abajo de 6 hay poca disponibilidad de calcio y magnesio. ¿Por qué? Porque hay mucho aluminio. El aluminio empieza a subir. El aluminio es un antagónico del calcio y magnesio. De hecho, ¿qué hacemos para amortiguar al aluminio? Por eso se le aplica cal, porque la cal es un catión. El calcio que trae la cal es un catión, que trae dos cargas, va y reemplaza el aluminio en la solución del suelo. En las partículas de arcillas va y reemplaza el aluminio, y eso hace que el aluminio se vaya siendo menos disponible. Entonces, cuando un suelo trae un pH ácido, un pH ligeramente ácido, se empieza a solubilizar más aluminio, y el magnesio que tenemos en el suelo, aunque esté, no va a estar disponible, porque el aluminio lo está suprimiendo. Y el calcio no va a estar disponible porque el aluminio lo va a estar suprimiendo. Y esto es lo que pasa, porque dicen, es que sí tengo magnesio en el suelo, tengo buena cantidad de magnesio en el suelo, pero mi planta se ve así. ¿Por qué se ve así? Porque no se está aprovechando el magnesio, ¿no? Y estas fotos no son de aguacate, pero quise ponerlas porque ahorita el tema de las sequías va a estar prevaleciendo constantemente. El año pasado fue un año muy, muy difícil. De hecho, visitamos varias huertas donde por abril, mayo, ya la huerta totalmente pelona, ¿no? Las hojas caídas, los frutos caídos, porque es un tema de sequía muy fuerte. No había suficiente agua para la huerta. Y las huertas aquí muchas son de temporal, pues no aguantan. ¿Por qué menciono esta lámina? Porque es muy importante que consideren una aplicación de magnesio
ahorita en esta temporada, si no hacen aplicaciones de fertilizantes cuando se va la lluvia, al menos que hagan aplicaciones una última, pero con adición de magnesio, porque magnesio es muy importante para que la planta tolere la sequía o incluso heladas. Por ejemplo, aquí las plantas que vemos aquí a 25 grados con suficiente magnesio, bien. Plantas con 35 grados centígrados con suficiente magnesio, bien. Pero cuando le quitamos el magnesio a 25 grados, bien, pero a 35 grados está todo tronado. ¿Por qué? Porque la planta ya no tolera la sequía por la falta de magnesio. Entonces, una cuestión que podemos tomar en cuenta en aguacate. Este trabajo no se ha hecho en aguacate, pero sí estaría interesante que vayamos previniendo desde ahora para que en la época de sequía nos pueda resistir mejor la planta a altas temperaturas. Y finalmente el calcio en nivel de limitante aquí en las huertas he visto número 1 calcio, después magnesio, los nutrientes que más tenemos deficiencias. El calcio, como les digo, en análisis foliares o análisis de… Nosotros hacemos mucho los análisis de peciolo porque son más rápidos, lo hacemos tal cual, visitamos una huerta, hacemos la extracción de la savia, analizamos, vamos a otra huerta y así rápido, ¿no? Y en todas las huertas que hemos visitado, el calcio siempre sale bajo. Entonces, por eso, otra vez el tipo de suelo, las condiciones, el calcio como tal también es un elemento un poco difícil, solo se mueve por flujo de masa, entonces si no hay una buena transpiración de la planta, difícilmente se verá absorbido, ¿no? Entonces, por eso vemos mucha deficiencia de calcio, así unos de los síntomas son puntas quemadas, hojas nuevas quemadas, y bueno, ya se me desapareció otra vez el cursor, aquí está. Aquí vean ustedes estas puntas quemadas, deficiencia de calcio. El calcio principalmente se usa para darle la resistencia a la hoja, a la pared celular. La planta lo usa más del 60% para ese objetivo. Y también cuando tenemos deficiencia de calcio, la fruta en post cosecha tiene mayor necrosis de la pulpa, ¿no? Cuando no hay suficiente calcio. Y bueno, aquí viene la movilidad del calcio, solamente se mueve de manera unidireccional, solo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, perdón. Una vez que llega a la hoja, ya no se moviliza, no es móvil dentro de la planta. Por eso también vamos a ver muchas deficiencias. ¿Cómo vamos de tiempo? Y es la manera que el calcio se absorbe por flujo de masa a través de la transpiración, llega a las hojas, una vez fijado en la hoja, ya no hay movilidad de calcio. Entonces el calcio se presenta siempre la deficiencia en hojas nuevas, puntas, quemadura de puntas o quemadura del ápice de la fruta. Esos son los dos síntomas que vamos a ver cuando hay deficiencia de calcio. Ahora sí vamos a entrar a la polialita. Quise hablar un poco del calcio, del magnesio, del azufre, porque la polialita es un fertilizante que trae estos elementos ya en cada gránulo. Cada gránulo de polialita trae calcio, magnesio, potasio y azufre. Potasio no quise abarcar porque potasio ya está muy bien abarcado, sin embargo también contiene potasio y algo de boro. La polialita como tal es, el nombre poli quiere decir muchos y alita quiere decir sales. Entonces quiere decir que es un compuesto de varios tipos de sales. Ojo aquí, porque muchas veces se confunde, decimos sales tomamos sales como algo malo. Sales engloba todos los elementos como calcio, magnesio, potasio, incluso el sodio, pero muchas veces tomamos la sal como sinónimo de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque usamos la sal de mesa, es cloruro de sodio, y muchas veces lo usamos como sinónimo, ¿no? Pero el término sal en sí no es el cloruro de sodio, engloba más elementos. Entonces la poli de muchos, alita de sales, y aquí viene la composición. Es un material natural, no lleva ningún proceso químico y contiene 58% de sulfatos, contiene 14% de potasio, 17% de calcio y 6% de magnesio. Y la fórmula química es esta.
2 moléculas de potasio, 2 de calcio, 1 de magnesio, 8 de sulfatos y 2 moléculas de agua. Fue descubierto en 1818, muchos años atrás, en Austria. Sin embargo, en esos tiempos, pues todavía no se descubría ni siquiera el nitrógeno, ¿no? Entonces, las aplicaciones de los cultivos todavía no se consideraba ni el calcio, ni el magnesio, ni el potasio, ¿no? La demanda en ese tiempo era muy baja en alimentos. En 2010 se empezó la producción de la polialita. Actualmente solo hay una mina en el mundo que produce polialita, y se llama la mina de Bulbi, que está en Reino Unido. Esa mina es la que produce el polialita, y aquí, por ejemplo, voy a presentar ese esquema de la mina más al rato. Y la primera investigación sobre el uso de la polialita en la agricultura, cuando ya se empezó a tener curiosidad sobre su funcionamiento, si es viable usarlo en agricultura, fue en 1930 en Estados Unidos. Aquí fue evaluado como fuente de potasio comparado con otras fuentes. Eso fue como la primera investigación que se hizo. Y esto es como el esquema de la mina donde se produce la polialita. Vean ustedes acá. Esta mina inicialmente era una mina de cloruro de potasio. El cloruro de potasio también es un fertilizante que se extrae de manera natural. Hay una veta de cloruro de potasio en esta mina, o había una veta a 1000 metros de profundidad. Llega el tiempo, se extrae la veta, se agota la veta del cloruro de potasio, y los investigadores empiezan a explorar para ver qué otro elemento o qué otro mineral se puede extraer de la mina. Ya 1200 metros de profundidad, 1200 metros de profundidad, encuentran la veta de la polialita. Se hacen todos los estudios, se hace toda la validación científica y se inicia como tal la explotación de la mina en 2010. 2010 empezó el inicio de la explotación de la mina. Sin embargo, tomó un tiempo para que esta explotación fuera comercial, porque para que algo sea comercial también tiene que haber una capacidad de producción donde sustente la demanda. Porque, por ejemplo, si ahorita les hablo de la polialita y el día de mañana quisieran conseguirlo, ya no hay, pues no tendría mucho caso. Entonces, lo que la empresa ICL hizo fue asegurarse de una capacidad de producción, y en el 2015 ya logró la capacidad de producción, una producción de 1 millón de toneladas anuales. Con esta producción ya se lanza la venta a nivel mundial, y en el 2020 inicia la venta en México. Entonces ahorita ya llevamos 4 años trabajando el producto en México. Ahorita hay muy buena disponibilidad del producto, entonces la polialita ya se puede obtener fácilmente ya en México. Entonces ya hay una capacidad de producción. Y bueno, aquí ya bajando a 1200 metros, la mina tiene 7 kilómetros también de longitud adentro de la superficie del suelo, ¿no? Entonces para lograr todo esto se requiere mucha infraestructura, y todo es de manera mecánica. Todo es de manera mecánica, no hay ningún proceso químico durante toda esta extracción. Por eso se llega acá a 1200, se extrae el producto a través de esta maquinaria. Esta maquinaria que está acá. A ver, el cursor no me ayuda. Bueno, no importa. Entonces aquí está la maquinaria, se extrae el producto a través de elevadores, se sube un contenedor, lo lleva a la superficie, se hace la clasificación de la polialita en gránulos regulares. Hay otra presentación que es en mini gránulos, y hay presentación en polvo. Entonces se va separando por cribas, diferente granulometría, y se va clasificando de acuerdo a la granulometría, y cada uno tiene su uso. Por ejemplo, el estándar que es de polvo se usa mucho para compostas, se mezcla con compostas y ya se vende como un abono orgánico como tal. Y el granulado se aplica de manera directa.
Se puede también mezclar con composta, pero no es tan común. Se aplica más de manera directa en la base del árbol o en la cama de cultivo, ¿no? Y también para mezclas físicas y etcétera. Y bueno, aquí por ejemplo la polialita ya está muy validada en la agricultura. Todos estos años que la empresa ha estado trabajando desde la exploración, la validación y la capacidad de producción, a la par se han hecho muchos trabajos científicos. Entonces ahorita, por ejemplo, si entran en el buscador de Google, que es el más común, pueden buscar la polialita en agricultura y van a encontrar, por ejemplo, aquí lo puse y salió 1020 resultados de polialita en agricultura, donde se valida su uso a nivel mundial, no solo en México, a nivel en China, en Brasil, en Europa, en Israel, en Estados Unidos, hay muchas validaciones ya de la polialita. Y bueno, aquí en México como tal la polialita lo estamos manejando con este nombre, polisulfato, polisulfate. Les aclaro esto porque si ustedes ahorita saliendo buscan a las tiendas de fertilizantes y buscan polialita, quizás no lo van a encontrar. Pero ya cuando mencionan el nombre de polisulfato, polisulfate, ahí ya las tiendas sabrán de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, esta es la composición. 57.6% de sulfatos, 14 de potasio, 6 de magnesio, 17 de calcio. Un material muy denso. Como les comenté, estos gránulos, cada gránulo trae la misma concentración de nutrientes y trae trazas de boro, 200 a 400 partes por millón de boro y 50 a 60 partes por millón de hierro. Entonces, un elemento, un material muy denso, la polialita. Es un mineral sedimentado muy denso. Y lo que también, algo muy importante, no solo en la agricultura orgánica, sino en toda la agricultura, es la huella de carbono que tiene el producto. Al no tener ningún proceso químico durante su extracción y producción, no genera contaminantes. Vean ustedes la diferencia que hay entre, por ejemplo, un fertilizante convencional que se usa mucho, la urea, y el fosfonitrato, que se conoce fosfonitrato, pero es nitrato de amonio. Vean ustedes, por cada kilo de fosfonitrato o nitrato de amonio que usan, están contaminando al ambiente 1.2 kilos de dióxido de carbono. Es una huella de carbono muy elevada. El famoso CAN 27, el que trae varios nombres comerciales, el calcium ammonium nitrate, este se vende mucho en México, el CAN 27, es un material también que contamina mucho. Todos los tres que contaminan más está la urea, el CAN y el fosfonitrato o nitrato de amonio. Arriba de 1 kilo de CO2 por cada kilo de fertilizante. Cuando vamos a un fertilizante natural, orgánico como el polisulfato, tenemos una huella de carbono de 0.0029. ¿Qué quiere decir? Que por cada kilo de producto que vamos a aplicar ya en la agricultura, estaremos contaminando apenas 2.9 gramos de CO2. De 1.2 kilos, que es un fertilizante convencional, nos vamos a 2.9 gramos. Es una diferencia abismal en cuestión de huella de carbono. Entonces, sí, el fertilizante, al ser natural, pues tiene también esa ventaja. Y todo este trabajo lo hace un organismo totalmente independiente, certificado, que va a la planta, evalúa cada proceso, desde la bajada a la mina, desde la triturada, desde la extracción, todo el proceso se evalúa y determinan la huella de carbono de los fertilizantes. Y por eso el polisulfato tiene en el mundo prácticamente todos los registros orgánicos. Aquí puse algunos que son a lo mejor más conocidos aquí en la zona, pero a nivel mundial el polisulfato tiene al menos 80 registros orgánicos. El que más se usa aquí en México creo que es el OMRI todavía, el EcoCert también se usa. Entonces, todos estos registros orgánicos se tiene con el polisulfato. Entonces, no hay ningún pendiente si lo llegan a usar en agricultura orgánica, para una inspección, una auditoría. Todos los documentos están vigentes y están de acuerdo a las legislaciones. Y un estudio que hizo
que hicieron estos investigadores en 2002, se concluyó que reemplazando en las fertilizaciones sulfato de amonio por el polisulfato, la polialita, se puede reducir las emisiones del amoníaco hasta un 90%. Y aquí viene el estudio, si alguien quisiera leerlo, aquí viene citado todo. Entonces también esto nos dice de la importancia del uso de la polialita, el polisulfato, en el cuidado del medio ambiente. Y otra característica, la baja índice salino, muy bajo índice salino. Un poco de agua. El índice salino comparado con otros fertilizantes de un cloruro de potasio que es 116, la polialita tiene un índice salino de 12. Esto quiere decir que es muy seguro para usar pegado a la raíz, pegado a la semilla, no genera ninguna quemadura. Esto, por ejemplo, es un gránulo de la polialita. Esto que ven acá, todo esto es un gránulo de la polialita. Y esta es una raíz con sus pelos absorbentes, todo esto son pelos absorbentes. Entonces, una foto de microscopio que fue tomado por una empresa de Canadá, Taurus Minerals. Entonces esto, aquí pues ven ustedes el bajo índice salino que tiene, ayuda para que la raíz inclusive vaya rodeando al gránulo y eso genera que se aproveche más también los nutrientes. Y otro de las aplicaciones que recomendamos mucho del polisulfato, la polialita, es para suelos precisamente alumínicos, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Suelos con pHs ácidos, donde el aluminio es muy soluble, empieza a generar daños a la raíz, empieza a desplazar calcio y magnesio. Lo que hacemos al agregar polisulfato, polialita, es mitigar los efectos dañinos del aluminio. Al aluminio, al estar muy soluble, es más agresivo, y al agregarle el polisulfato, la polialita, agregamos mucho calcio, magnesio, que son los dos principales que van a amortiguar al aluminio. El potasio no tanto, pero el calcio y el magnesio sí van a ayudar a amortiguar al aluminio. En suelos sódicos también se puede reemplazar al sodio, lo mismo con calcio y magnesio. Pero aquí en la zona más recomendable para desplazar al aluminio, hacer el aluminio menos agresivo. Este es un esquema de suelos sódicos, como la arcilla retiene el sodio o en su caso el aluminio. Cuando aplicamos la polialita, hacemos que esos espacios, ya sea de sodio o aluminio, sean utilizados por calcio y magnesio y con eso se pueda desplazar al aluminio y al sodio y tener menos efecto en el suelo. Esa aplicación de invernadero, beneficios también que se pueda, la polialita es compatible con otros elementos y su curva de liberación. Esto también es muy importante considerarlo. Por ejemplo, si lo aplican en junio o julio, tendrán la liberación de nutrientes todo junio, todo julio. Si lo aplican en julio, será todo julio, todo agosto, porque la liberación de los elementos se da durante 50 días, 50, 60 días. Entonces, este estudio lo hizo la Universidad de Nottingham, de Inglaterra, y determinó, comparando varias fuentes de fertilizantes. Aquí se comparó con sulfato de amonio, con sulfato de potasio y sulfato de magnesio. Vean ustedes, sulfato de amonio, 6 días, ya está todo aprovechado, todo liberado. Y el sulfato de potasio se va a 13 días, el sulfato de magnesio 21, y el polialita, polisulfato, se va a 50 días. Y esto ayuda para que tenga menos riesgo de lixiviación y más tiempo de acción, más tiempo de disponibilidad para la planta. Esto lo vamos a considerar aquí, por ejemplo, en la solubilidad, por ejemplo, del calcio. Tenemos opciones, tenemos desde las más rápidas, que no es tan recomendable usar en épocas de lluvia, que es nitrato de calcio y cloruro de calcio. Bueno, el cloruro de calcio en aguacate no, porque es un cultivo delicado al cloruro. El nitrato de calcio sí, pero en época de lluvia, como es extremadamente soluble, caso contrario a una cal agrícola que es extremadamente no soluble, el nitrato de calcio es extremadamente soluble. ¿Y qué va a pasar?
si lo aplicamos en época de lluvia con el aguacero que se viene, se nos lava todo. Si lo aplican ustedes en junio, julio, viene la lluvia, se les va todo, entonces no es viable, ¿no? Y en agricultura orgánica menos. Entonces, esto es meramente la explicación de la solubilidad. Lo que sí puede entrar en agricultura orgánica es la polialita, polisulfato, el yeso agrícola y cal agrícola. Estos tres sí pueden aplicarlo en agricultura orgánica, siempre y cuando tengan los certificados. La diferencia es que, vean ustedes la solubilidad del polialita, polisulfato, 20 gramos por litro, y se va a aprovechar en 50 o 60 días. El yeso agrícola de 2 gramos por litro, se aprovecha normalmente, la comparación que se hizo acá en esta curva, en 120 días el yeso agrícola llevaba 25% de aprovechamiento y la polialita aquí en 50 días tenía ya el aprovechamiento, ¿no? Entonces esto tómenlo en cuenta cuando vayan a aplicar yeso o cal agrícola, que no lo van a aprovechar en el ciclo, lo van a aprovechar durante algunos años quizás. Y la cal agrícola a veces no se llega a aprovechar porque genera otros tipos de problemas. La cal agrícola es extremadamente no soluble, es al extremo, 0.014 gramos por litro, o sea, es prácticamente nada. Para solubilizar 1 gramo necesitan 700 metros cúbicos de agua, ¿no? Entonces, es muy poco lo que llegan a aprovechar. Entonces, como aporte de calcio, sí se recomienda mucho lo que es la polialita, el polisulfato, para un aporte real de calcio como nutriente en épocas de lluvia, muy dirigido al cultivo de aguacate. O época de secas, siempre y cuando haya riego. Si no hay riego, mejor no lo apliquen. Entonces, esa es la recomendación. Y en esta prueba hicimos la solubilidad, medimos la liberación de potasio y calcio durante 11 horas. Entonces, agregamos 10 gramos por litro, empezamos en 0 y a la hora 10, 11 ya llevamos prácticamente 600 partes por millón de potasio y casi 500 de calcio. Entonces, muestra cómo sí liberan los nutrientes, que el calcio y el potasio sí se liberan gradualmente y hay una relación directamente proporcional entre la liberación de nutrientes y la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica mide los cationes disueltos en el agua, los iones disueltos en el agua. Entonces aquí, vean ustedes, la conductividad eléctrica va subiendo de manera muy paulatina. A la hora 11 estaba muy cercano a 3. Y algo que les comentaba, la polialita no genera acidez, no baja el pH, porque aquí vean ustedes, empezamos en 7 punto y cacho y terminamos prácticamente igual. O sea, no hay un efecto en bajar el pH, para que cuando lo apliquen digan, oye, ¿qué tal si me baja el pH del suelo? Si por si ya tengo un suelo con pH bajo, me baje más el pH. Eso no tengan cuidado porque no tiene un efecto de bajar el pH. Y esta es la tabla que ya les presenté. Y la función como tal de los elementos que provee la polialita, el polisulfato, va muy encaminado a lo que ya les hablé hace rato, de la función que tiene tal cual es un elemento que va muy relacionado, un fertilizante que va muy relacionado a calidad de fruto. ¿Por qué calidad de fruto? Por el potasio, que nos va a ayudar a tamaño y concentración de azúcares en la fruta, magnesio, movilidad de azúcares de hoja a fruto, resistencia a sequía, mayor clorofila, el calcio para darle mayor vida anaquel a la fruta, mayor rigidez a la pared celular. Entonces son elementos que van muy encaminados a la calidad de la fruta y al azufre para la síntesis de proteína, ¿no? También vamos a saltar esta y son los trabajos que hemos hecho en dosis de aplicación. En el aguacate se está recomendando 400 a 600 kilos por hectárea por año, es lo que se está recomendando en aguacate, y ya ahí hacemos programas más específicos de acuerdo a la edad del árbol, la densidad de plantación. Si son densidades altas, vamos con dosis bajas, o árboles muy jóvenes, vamos con dosis bajas. Pero sí, normalmente es la recomendación que se hace en aguacate. En otros cultivos, y sería toda la información que comparto el día de hoy, porque también ya se me acabó el tiempo. Creo que quedé muy justo.
Y pues no sé si haya sesión de preguntas, con mucho gusto podemos resolver. Gracias. Muy bien, si alguien de los participantes tiene alguna pregunta.